Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Calalpá y soy nutriólogo. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy interesante y acerca del síndrome metabólico. Vamos a estudiar un poquito sobre los puntos a la hora de realizar un diagnóstico, así como también tratamiento médico y nutricional. Vamos a abordar toda esta parte de la alimentación, parte de la teología y también vamos a revisar algunos criterios a la hora de realizar el diagnóstico. Bien, ¿qué es el síndrome metabólico? Vamos a definir como un conjunto de rasgos clínicos en donde una de las principales características es la insulinoresistencia. Si bien sabemos que la insulina es una hormona segregada por el páncreas a través de las células beta que van a regular los niveles de glucosa en sangre, la célula requiere llevar un proceso para poder generar energía, un primer proceso denominado glucólisis, en donde la glucosa tiene que entrar a través de ciertos canales que se abren y estos mismos van a estar mediados por receptores que se van a unir a la insulina. Podremos decirlo de esta manera, la insulina es la llave que va a permitir el ingreso de la glucosa hacia la célula. Cuando hay una resistencia a la insulina, podemos ver que el daño prácticamente está alterado no solamente en los canales, sino en los receptores. Y esto puede ser por múltiples factores, ya sea por un aumento excesivo en el consumo de carbohidratos, a lo mejor la intolerancia de la glucosa, malos hábitos de alimentación, algunos problemas hormonales. Pero también vemos que también algunos de los componentes importantes a la hora de su diagnóstico implica que debe de existir obesidad, hipertensión, dislipidemias y microalbuminemia. Vamos a revisar los componentes a la hora de realizar su diagnóstico. También hay que considerar que si bien como tal no hay una causa específica, algunos factores que podrían desencadenar el síndrome metabólico vendrían siendo factores ambientales, la falta de ejercicio, el sedentarismo, no solamente el estrés emocional, sino también fisiológico, la mala alimentación o malos hábitos de alimentación, factores genéticos, factores metabólicos. Y bien, aquí tenemos una pequeña tablita por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde hace una comparación de los valores normales con los valores de riesgo. Si bien sabemos que los valores normales de la tensión arterial son de 20 sistólica y 80 diastólica, para poder tener un valor de riesgo, estos deben de rebasar los resultados. ¿Sí? Aquí vemos que se presenta 140 sobre 90, ¿sí? Para poder diagnosticar hipertensión. En la parte de dislipidemias podemos observar que los triglicéridos normalmente se encuentran de 35 a 150 y en colesterol HDL, que es el colesterol bueno, tiene un rango de 35 sobre 45. Si los triglicéridos se ven aumentados de 150 y el colesterol HDL menor a 35, es un indicador también muy importante para poder diagnosticar dislipidemias. En cuanto a la relación de cintura y cadera, en donde se debe de realizar la medición no solamente de cintura sino de cadera y posteriormente dividirlos para poder así tener un resultado. Este es un valor que se presenta en hombres, si es menor a 94, pues todavía está dentro del valor normal y en mujeres si es menor a 0.85 también se considera un valor normal. Que actualmente, bueno, ya se utiliza únicamente la circunferencia de cintura. Entonces aquí podemos observar para un valor de riesgo si está arriba de 0.90 y en hombres y mayor a 0.85 en mujeres, es un componente también para diagnosticar la obesidad. También albúmina en orina y creatinina. Podemos observar que si hay un menor de 29 miligramos sobre gramos y
menor a 30 miligramos sobre gramos, todavía lo consideramos dentro de los valores normales, ¿sí? Para poder tener un diagnóstico de microalbuminuria, que también sería otro componente muy importante a la hora del diagnóstico del síndrome metabólico, debería ser mayor a 20 miligramos sobre gramos en cuanto a albúmina en orina y mayor a 30 miligramos sobre gramos en creatinina en orina. Aquí hay otra tabla que es también por otra institución de síndrome metabólico, donde nos presenta un factor de riesgo y un valor de diagnóstico de referencia. ¿Sí? Este es un poquito pues más actual, ya que bueno, ya no se utiliza como tal la relación de cintura y cadera, únicamente la circunferencia de cintura. Podemos ver que si la relación de cintura o la circunferencia de cintura es mayor a 102 centímetros, también se considera como un valor de riesgo. Y en mujeres mayor a 88 centímetros es un valor de riesgo. En la parte de triglicéridos, bueno, pues prácticamente sería el mismo valor para considerarlo como riesgo mayor a 150 miligramos sobre decilitros. Hay que recordar que los triglicéridos pues también es un componente muy importante dentro del tejido adiposo. Estos se van acumulando dependiendo también del exceso en cuanto a la ingesta calórica. Para que se pueda volver a generar energía, bueno, se tiene que romper en ácidos grasos y el glicerol a través de una enzima eh, llamada lipasa adipolítica, ¿sí? Cuando esta lipasa adipolítica se ve inhibida es porque aumenta la cantidad de insulina. Entonces, si hay una mayor cantidad de glucosa en sangre y una mayor cantidad de insulina, no se van a poder romper los triglicéridos para poder generar energía y estos se van a acumular no solamente en el tejido adiposo, sino también en la sangre. Entonces podemos observar que hay una estrecha relación en cuanto a los triglicéridos y la cantidad de insulina segregada para poder normalizar los niveles de azúcar que están inestables. También nos presenta igualmente lo que es el colesterol, el HDL. Podemos ver que también los valores de referencia son prácticamente iguales. Nada más que aquí nos lo marca un poquito más específicos. En hombre menor a 40 miligramos sobre decilitros y en mujer menor a 50 miligramos sobre decilitros para poder considerarlo como un valor de riesgo. Y en cuanto a la tensión arterial, de mayor a 130 a 85 milímetros sobre mercurio y glucemia en ayunas mayor a 110 miligramos sobre mercurio. Entonces, si hay más de estos tres factores, se va a considerar como factor de riesgo para síndrome metabólico o bien para el diagnóstico de síndrome metabólico. Algunos criterios también a considerar en cuanto a la obesidad, pues no solamente hay que hacer la medición de cintura y cadera, ya que esto se puede confundir quizá a lo mejor porque el paciente pues esté presentando inflamación, una retención de líquidos. Es por eso que también pues se debe de tomar el peso, el IMC y el porcentaje graso. En cuanto a los criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, los valores de glucosa en sangre, bueno, pues estos obviamente deben de ser en ayunas. También, de, también, debe, también debe de existir eh, o se debe revisar bien en los antecedentes heredofamiliares, ya que, bien, pues puede tener familiares, ya sea directos, padres o abuelos, que también hayan presentado síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 o problemas cardiovasculares. Hay que recordar que todos estos indicadores en conjunto pues nos pueden conllevar también a un riesgo cardiovascular, al igual como su estado de salud actual en cuanto a las hiperglucemias, hipoglucemias y condicionantes también en la alimentación a la hora de realizar pues este tipo de preguntas en cuántas comidas lleva al día, qué consume, qué tipo de alimentos son de su preferencia, si tiene buenos hábitos o malos hábitos de alimentación. Criterios para el diagnóstico de la hipertensión. Bueno, pues antes de tomar la presión arterial, si ya se ha observado con anterioridad que nuestro paciente no solamente tiene un peso arriba